Jovencitos del primer año de secundaria, espero de que se encuentren muy bien de salud. En esta ocasión, en esta semana, vamos a desarrollar dentro del área de ciencias sociales un tema bastante interesante que tiene que ver muchísimo con lo que somos nosotros, los seres humanos. Vamos a ver, jovencitos, de qué manera el ser humano llega a estas condiciones, teniendo obviamente una perspectiva científica, ¿sí? Es así que vamos a ver la evolución de la especie humana. Bien, chicos, acompáñenme, pónganse cómodos, agarren su cuadernito, su lapicero, para que de esa manera puedan tomar nota de los aspectos importantes, de los aspectos secundarios, para que de esa manera, al finalizar esta clase, pues ustedes estén en la capacidad de desarrollar las actividades propuestas. ¿Sí? Bien. Bien, jovencitos, ahora vamos a ver el proceso de hominización. Nosotros sabemos, chicos, de que los seres humanos, pues, hemos procedido de formas mucho más sencillas, más simples de seres. Es así que a ese proceso largo en donde se conformó pues este ser humano con capacidad de pensar, con capacidad de trabajar, con capacidad de hablar, con capacidad de pensar, a este largo proceso pues se le llama el proceso de hominización. Vamos a verlo. Bueno, hace 5 millones de años en África, jovencitos, en África, aparecen distintas especies, es decir, de hombres o de seres antropoides. En otras palabras, de algunos mamíferos que tenían la tendencia a convertirse en seres humanos. Si bien es cierto, aparecieron distintas especies de seres antropoides. Unas especies se oponían a otras especies. A ese proceso de oposición de una especie sobre otra especie se le llama selección natural. ¿Eso qué significa? Significa que dentro de la naturaleza, el más fuerte sobrevive ante el embate de la misma naturaleza. Es decir, cuando los seres humanos vivían, por ejemplo, antes de convertirse como tal, hace 5 millones de años, en su estado de salvaje, en su estado de prehomínido, ellos vivían en los árboles, se alimentaban de las hojas, de los frutos, ¿sí? De los tallos, pero llegó un momento en que tuvo que actuar la naturaleza. A esa acción se le llama selección natural. Por ejemplo, manifiestan algunos historiadores de que pues hubo épocas de sequía donde no llovía absolutamente nada, sobre todo en el África. Entonces esos árboles en donde estos seres humanos vivían, pues no tuvieron otra alternativa más que simplemente secarse. Y al secarse, desaparecieron pues los alimentos que los prehomínidos utilizaban para poder eh, sostenerse. Entonces ellos no tuvieron otra alternativa más que bajar a la superficie terrestre y en la superficie terrestre pues acomodarse a a una nueva forma de vida. Sin embargo, en ese proceso, jovencitos, muchos seres humanos murieron porque no se adaptaron al entorno del- de la superficie terrestre. Es así que solamente sobrevivieron el más fuerte, los más inteligentes, los más aptos. Entonces a ese proceso se le denomina como la selección natural, donde una especie se impone a otra especie. A eso se le conoce en términos generales como el proceso de hominización. Ahora vamos a ver, jovencitos, que este proceso de hominización pues se llevó a cabo a través de un proceso evolutivo, a la cual los historiadores lo conocen con el nombre de evolución. ¿Qué cosa es la evolución? Es un proceso continuo de larga duración. ¿Eso qué significa? Es un proceso continuo de larga duración. Este proceso de evolución del hombre, jóvenes, pues no ha durado un mes, un año, sino ha durado miles de años, millones de años.
en el que las especies van transformando sus características en sucesivas generaciones. Es decir, por ejemplo, este ser que acá está mostrado en esta imagen, al momento de evolucionar, jóvenes, transforma sus características. Si acá fue un tanto más grotesco, un tanto más salvaje, en esta otra imagen ya va mejorando ese aspecto. De esa misma forma, en la otra generación y así sucesivamente. Estos cambios son de tipo biológicos, es decir, ¿qué es lo que cambia? Cambia la estructura de su cuerpo, sus órganos, su cráneo, sus extremidades, ¿no? Con intervención de factores ambientales, es decir, el medio ambiente, el clima, el sol, ¿no? La temperatura del medio geográfico, todo eso juega un papel importante dentro de este proceso de evolución. Seguramente ustedes se preguntarán, jovencitos, ¿por qué las personas que viven en el África tienen el color de su piel más oscura? ¿Por qué los africanos son de color más oscuro, por ejemplo? ¿Por qué los europeos son de un color más claro, más blanquiñosos? ¿Por qué nosotros los sudamericanos somos, tenemos una piel de color más cobriza? Entonces, todo esto, pues, obviamente es producto del proceso de evolución. Y el color de la piel, jóvenes, muchas veces pues han sido influenciadas por el medio geográfico donde nos hemos adaptado, donde nos hemos desarrollado. Entonces, jovencitos, hemos comprendido en esta diapositiva dos temas importantísimos. El proceso de hominización, que se da a través de la selección natural, y este proceso de hominización, jovencitos, se da a través de otro proceso llamado evolución. Esta evolución que viene a ser un proceso continuo de transformación biológica, de transformación psíquica, de transformación del pensamiento. Porque mientras este ser humano más evolucionaba, jovencitos, cambiaba su cuerpo. Pero al cambiar su cuerpo también cambiaba la estructura de su cerebro. Y al cambiar la estructura de su cerebro, jovencitos, también iba superando en cuanto se refiere a la capacidad de su inteligencia, de su pensamiento, de su lenguaje. ¿Sí? Bien, jovencitos. Ahora hablemos, chicos, acerca de los cambios en el proceso de hominización. ¿Qué tipo de cambios, jovencitos, se dieron dentro de este proceso? Bien, ustedes saben que la hominización se da a través del proceso de evolución. En este proceso de evolución, jovencitos, que se da pues en un tiempo bastante largo, se da ese proceso de transformación de la estructura del cuerpo, de la estructura del cerebro, del pensamiento, etc. Vamos a ver, jovencitos, de manera pormenorizada cómo se da este proceso. Bien, cuando se da este proceso evolutivo, jovencitos, se dan cambios anatómicos, cambios del cuerpo, cambios psíquicos, cambios en la manera de pensar y cambios culturales, porque los cambios psíquicos y anatómicos, jovencitos, van a determinar los cambios culturales. En otras palabras, los seres humanos van a comenzar a producir. Y gracias a esas producciones, sabemos que esos seres humanos, pues obviamente existieron, ¿no? Bien, hablemos de los cambios anatómicos, los cambios del cuerpo. Ahí la imagen lo está mostrando. A ver, uno de los cambios anatómicos más importantes se dio a nivel de la postura erguida y de la postura bípeda. ¿Eso qué significa? Mientras los prehomínidos vivían en los árboles, jovencitos, ellos tenían una postura no bípeda, sino prácticamente cuadrúpeda, es decir, caminaban, se trasladaban de un lugar a otro, haciendo uso de ambas extremidades, de sus piernas y sus brazos y sus manos. Pero sin embargo, mientras se da ese proceso evolutivo, miren, la postura se va volviendo más erguida, van caminando mucho más rectos, miren, hasta llegar al hombre contemporáneo actual. Al mismo tiempo, esos seres humanos que eran cuadrúpedos, poco a poco van caminando de manera bípeda, es decir, utilizando solamente sus extremidades inferiores, es decir, las piernas, ¿no? Es parte del proceso evolutivo. De la misma forma, jovencitos, a nivel de su mano, a nivel de nuestra mano, tenemos uno de los dedos que viene a ser el pulgar que se opone a los cuatro dedos restantes. ¿Eso qué significa? Significa que los seres humanos somos capaces de agarrar objetos. Y esa situación nos ayudó enormemente, jóvenes,
para que de esa manera nosotros podamos llegar a realizar cualquier tipo de trabajo. Por ejemplo, si tú le das a un burro un palo, a ver, ¿lo va a coger? No lo va a coger porque obviamente sus patas no tienen los 5 dedos que nosotros tenemos y mucho menos el pulgar oponible, es decir, el dedo más gordito, más chiquito, se opone a los cuatro dedos restantes. Y eso hace que podamos nosotros coger cualquier objeto para poder trabajar, ¿no? Bien, otro cambio anatómico viene a ser que el cerebro es más grande y complejo en los seres humanos. Miren, mientras se da ese proceso evolutivo, miren, el cerebro también va tendiendo a cambiar, va evolucionando. Mientras que en las formas menos evolucionadas, chicos, nuestra corteza cerebral, a ver, es más pequeña. Cuando el ser humano va evolucionando, esa corteza cerebral va creciendo, va aumentando en tamaño, se va volviendo más grande y se va volviendo más compleja. Al mismo tiempo, también, jovencitos, se da el cambio del tamaño del diente, ¿sí? Y cuando se da el cambio del tamaño en el diente, pues obviamente la cara también cambia. Por ejemplo, chicos, cuando el ser humano era todavía un prehomínido, vivía en los árboles, entonces para poder masticar, por ejemplo, el tallo, las hojas de esos árboles, tenía que utilizar dientes mucho más fuertes y grandes para poder, obviamente, masticar ese tipo de alimento porque era muy duro. Pero sin embargo, cuando este ser humano bajó a la superficie terrestre, ya tuvo otro tipo de vida, entonces se alimentaba de peces, cazaba algunos animales, ¿no? Sin embargo, también se dedicaba a la recolección de algunos frutos, es decir, su dieta varió. Ya no teníamos la necesidad de contar con esos dientes grandes. Entonces, los dientes comenzaron a ser más pequeños. Entonces, cuando comienza a ser más pequeño el diente, la estructura de tu cara obviamente va cambiando también, ¿no? Entonces, estos cambios anatómicos fueron muy importantes, jovencitos, dentro del proceso evolutivo. Así como se dieron cambios anatómicos, también se dieron cambios psíquicos. Es decir, los animales por lo general tienen desarrollado un instinto. Ese instinto muchas veces es el instinto de sobrevivencia, por ejemplo. Cuando el ser humano fue todavía prehomínido, no sabía pensar. Es decir, tenía un instinto de sobrevivencia, de protección, de protegerse él mismo y proteger a sus hijos, así como lo tienen los animales. Pero ese instinto poco a poco fue evolucionando, chicos. Se fue convirtiendo a través del pensamiento, ¿sí?, en el lenguaje. Recordemos que los seres humanos tenían el pulgar oponible en su mano. Entonces, ese pulgar oponible en su mano les permitía trabajar a esos seres humanos. Y para trabajar, jovencitos, el ser humano no lo hacía solo, lo hacía en compañía con otros seres humanos. Esos seres humanos, jovencitos, para poder trabajar en comunidad, en grupo, tuvieron que utilizar un medio de comunicación y es ahí donde surge el lenguaje. Entonces, jóvenes, estos cambios psíquicos a nivel del lenguaje también vienen a ser importantísimos. Luego surge la capacidad del raciocinio. Es decir, este ser humano mucho más evolucionado comienza ya a tener ciertas chispas de pensamiento. Es decir, es ahí donde viene esa actitud de inventar las cosas para solucionar sus problemas. Descubre el fuego, hace algunas herramientas, eso gracias a la racionalidad. Posteriormente, jovencitos, tiende a desarrollar mayormente su inteligencia, esa inteligencia que le ayuda a solucionar problemas mucho más grandes. Es por eso, jovencitos, que gracias a la inteligencia, a la racionalidad, al lenguaje, nosotros los seres humanos tenemos procesos psíquicos más desarrollados que cualquier otro ser, que cualquier otro animal. Y eso se dio gracias a este proceso de evolución, ¿no? En ese proceso más grande a la cual nosotros llamamos el proceso de hominización. Así también, jovencitos, surge la capacidad de abstracción.
¿Qué cosa es abstraer, jovencitos? Abstraer viene a ser esa capacidad enorme que tenemos los seres humanos de sintetizar las cosas para poder encontrarle su esencia, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, piensas acerca de una persona, la vas analizando y dices primero, ¿no? Ah, este ser humano es bueno, tiene buenos sentimientos, ¿no? Pero al mismo tiempo tiene sus aspectos negativos. Y ahí viene alguien y te dice, oye, pero ¿con qué aspecto de tu amigo te quedas? Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás abstrayendo, ¿sí? Estás mentalmente realizando este tipo de operación que solamente los seres humanos lo podemos hacer. Bien, ahora veamos, jovencitos, los cambios culturales, es decir, los cambios que los seres humanos, gracias a esos cambios psíquicos y esos cambios anatómicos, fue capaz de realizar. Cuando hablamos de cultura, la cultura es todo lo que el ser humano puede hacer a nivel de su pensamiento o a nivel de su trabajo, a nivel de lo que él mismo hizo, ¿no? Para poder sobrevivir. Entonces, uno de los cambios culturales importantísimos viene a ser el trabajo. El hombre cuando desarrolla el lenguaje, cuando comienza a utilizar su pulgar oponible para agarrar las cosas, chicos, es ahí cuando el ser humano comienza a trabajar y al trabajar comienza a construir herramientas, comienza a construir instrumentos que le van a volver la vida mucho más fáciles a estos seres humanos. De esta manera, jovencitos, este ser humano pues va a tener una capacidad creativa. Comienza a transformar la piedra, por ejemplo, para convertir la piedra en herramienta. La piedra lo comienza a combinar con el palo para hacer lanzas, por ejemplo. Entonces va comenzando a dejar elementos culturales materiales. Va a comenzar a pintar, por ejemplo, ¿no? En las cavernas. Todas esas cuestiones vienen a ser la creación cultural que estos seres humanos hace millones de años lo hicieron para poder saber nosotros, los hombres contemporáneos, de su existencia. Y gracias a lo que han dejado en términos culturales esos hombres del pasado, pues los hombres de la actualidad, jovencitos, sabemos que nuestros antepasados tuvieron esas características. Bien, chicos, hemos visto entonces los cambios en el proceso de hominización. Ahora vamos a ver, jovencitos, cómo el ser humano, quien habría procedido en primer término del África, se fue extendiendo por el mundo entero. Muchas teorías señalan en la actualidad, chicos, que los seres humanos, eh, cuyo, si bien es cierto, estos seres humanos de donde nosotros provenimos en la actualidad, pues probablemente, jovencitos, hayan salido del África. Del África, en primer término, pues habrían poblado todo el continente africano. Luego habrían pasado a Europa. Del África, por otra rama, se habrían ido hacia el continente asiático, hacia el Océano Pacífico. Muchos habrían migrado hacia Oceanía, ¿no? Otros jovencitos, utilizando un camino que abarca la parte norte del Asia, ellos habrían llegado a América, ¿no? Y ustedes saben que pasando por el Asia, pues habrían llegado primero a América del Norte, América Central y habrían venido pues hasta América del Sur. Y llegaron obviamente también acá al Perú. Pero hoy en día, jovencitos, las teorías acerca del poblamiento americano nos dicen que probablemente el hombre quien salió desde el África, jovencitos, pues no necesariamente habría llegado por Norteamérica, utilizando el estrecho de Bering, esta parte donde estoy apuntando con el cursor, sino que también lo habrían hecho por la Polinesia, por la Melanesia, u otros también por Oceanía. Es decir, las teorías acerca del poblamiento americano, jovencitos, son diversas. Entonces, de esta forma, chicos, esos hombres quienes habrían salido del África, pues habrían poblado el mundo entero. Continuamos. Ahora vamos a ver, jovencitos, cómo se dio este proceso de evolución. A esta parte lo hemos titulado del Ardipithecus al Homo sapiens, ¿sí? Bien. Hace 4.4 millones de años, el Ardipithecus
jovencitos, fue una de las primeras especies que tenían un carácter pues homínido. Este Artipithecus, jovencitos, en cuanto se refiere a nosotros los seres humanos, vendría a ser nuestro antepasado más antiguo, que vivió en bosques húmedos, que fue, como les decíamos, tenía una tendencia pues antropoide. Eran básicamente vegetarianos, no consumían carne. Eran bípedos, sí, caminaban con sus dos piernas. Tenía un cerebro pequeño y eso lo imposibilitaba, jovencitos, a solucionar problemas más difíciles, más complejos. Pero había una característica biológica la cual los convertían similares a los chimpancés. Entonces, si nosotros hablamos de nuestros antepasados más antiguos, hablaríamos de los ardipithecus. Luego, jovencitos, hace de 4 a un millón de años, aparecen los famosos australopithecus, ¿sí? En realidad, estos australopithecus fueron de varios tipos, ¿no? Muchos eran robustos, ¿no? Por lo general eran robustos, eran bípedos, tenían un cerebro pequeño, ¿no? Como les decía anteriormente, los australopithecus fueron de distintos tipos. Por ejemplo, había un tipo de seres llamados los afarensis, ¿no? De la cual pertenece pues los restos humanos más antiguos encontrados a una dama, a una mujer llamada Lucy, quien pertenecería pues a los afarenses, ¿no? Que está dentro de la línea de los australopithecus. Uno de los restos completos más antiguos encontrados, jovencitos. Entonces, eh, luego de los Ardipithecus vienen pues los Australopithecus. A continuación se han encontrado evidencias también, jovencitos, de hace 2,5 millones de años del Homo habilis. Este Homo habilis, jovencitos, convivió con algunos Australopithecus. Por eso acá decimos que este proceso de hominización se da, pues, obviamente por la selección natural, donde una especie se opone a otra especie. Si bien es cierto, el Homo habilis convivió todavía con muchos Australopithecus, pero sin embargo, quienes tuvieron mayor éxito fueron los Homo habilis. ¿Por qué? Porque tenían un cerebro mayor. Es decir, habían evolucionado enormemente su capacidad craneal. Entonces, al, al- al- al evolucionar su cerebro, jovencitos, mayormente, mejor que los australopithecus, entonces tenían mayor posibilidad de sobrevivencia. Su cerebro fue más grande y más inteligente y elaboraba sus herramientas. Los primeros seres jovencitos quienes comenzaron a elaborar sus herramientas para poder sobrevivir, para poder solucionar problemas, diversos problemas, fueron los Homo habilis. Luego vienen jovencitos hace 1.800.000 años, los famosos Homo erectus, ¿sí? Los historiadores consideran que el Homo erectus fue el primero en salir del África. Hemos visto en un mapa anterior de cómo, jovencitos, los hombres primitivos salen del África y comienzan a poblar todas las partes del mundo. Entonces, quienes habrían salido primero de África, los primeros viajeros habrían sido pues los Homo erectus, ¿no? Quienes viajaron al África, Europa y Asia, se establecieron en todos esos continentes. Al mismo tiempo, también podemos decir que estos Homo erectus jovencitos ya utilizaban un lenguaje, claro, un lenguaje bastante sencillo, y al mismo tiempo los historiadores, los entendidos en la materia, dicen de que ellos pues fueron los descubridores del fuego. Miren chicos, cómo las especies entre ellos fueron compitiendo dentro de este proceso evolutivo. Una especie se oponía a la otra especie. Luego vienen jovencitos, los famosos Homo antecesor. Estos Homos antecesor jovencitos habrían existido pues hace 800.000 años. Eh, si bien es cierto, los restos más antiguos encontrados, restos fósiles me refiero, los más antiguos encontrados de estos seres humanos se encontraron pues en Europa, ¿no? En Atapuerca, en la zona, en la región de Atapuerca, que queda en el país de España. Estos seres humanos, jovencitos, ya se les puede llamar seres humanos, tenían una capacidad craneal de 3.000 centímetros cúbicos, es decir, su cerebro era bastante grande.
Pero a pesar de eso, jovencitos, pues no, a nivel psíquico, pues no habían desarrollado mucho. Ya utilizaban un tipo de lenguaje, su lenguaje era simbólico. ¿Eso qué significa, jovencitos? Que ya se podían comunicar a través de algunos símbolos, a través de algunas señas. Ya tenían la capacidad de razonar, es decir, ya pensaban, jovencitos, utilizaban la razón dentro de su modo de vida, pero al mismo tiempo practicaban también el canibalismo, es decir, se alimentaban de otros seres, seres humanos igual que ellos. Luego, hace 600.000 años, jovencitos, surge el hombre de Heidelbergensis, ¿no? Heidelbergensis. Este tipo de hombre, jovencitos, fueron seres, ya prácticamente seres humanos altos de 1,80 m de estatura, eran muy fuertes, tenían cráneos grandes, como ustedes pueden ver en la imagen, y un tanto aplanados, ¿sí? Un tanto aplanados tenían el cráneo. Sus mandíbulas, como ustedes ven, fueron sobresalientes y tenían una gran abertura nasal, es decir, las aberturas, el hoyo que tenemos a nivel de la nariz eran obviamente bastante grandes. Esta abertura pues era similar al del Homo sapiens, ¿no? Estos seres humanos son ancestros de los Neandertal, cuyo cráneo pues se da entre los 1.200 centímetros cúbicos. Es decir, jovencitos, el hombre de Heidelbergensis, jovencitos, como ustedes podrán entender, ya tiene un proceso mucho más similar al de los seres humanos contemporáneos, ¿no? Ustedes han podido ver esas características. De la misma forma, jovencitos, hace 400.000 años, ¿sí? Pues aparecen los hombres del Neandertal. Estos hombres del Neandertal, jovencitos, quienes eran parecidos al hombre moderno, tenían una contextura más robusta, ¿sí? Eran más gruesos, más robustos que sus antecesores, que los heidelbergenses, ¿no? Los neandertales, jovencitos, ya a nivel cultural se habían desarrollado enormemente. Ellos ya tenían creencias religiosas. Es por eso que se han encontrado a nivel de los neandertal jovencitos entierros de sus muertos. Ellos ya enterraban a sus muertos. Eso significa que ya tenían ya una cosmovisión. Ya tenían ya jovencitos un pensamiento básico acerca del universo, acerca del tiempo, acerca del espacio. Estos seres habitaron, jovencitos, Europa, convivieron con los hombres del Cromañón, ¿no? Tuvieron un lenguaje ya bastante estructurado, en este caso ya un lenguaje verbal, un lenguaje fonético, que a través de algunas formas de lenguaje fonético hablado, en otras palabras, se comunicaban unos a otros, ¿no? Y eran omnívoros, es decir, se alimentaban de todo tipo de alimento. Eran vegetarianos, eran carnívoros, etcétera, etcétera. Entonces, jovencitos, hace 400.000 años, habrían pues habitado este mundo los homos neandertales. Hace 195.000 años, chicos, aparecieron por fin los Homo sapiens. Hay teorías que dicen que los Homo sapiens pues se habrían impuesto como especie a los neandertales. Pero sin embargo, investigaciones en la actualidad dicen que probablemente entre el neandertal y el Homo sapiens habría existido un cruce. Producto de ese cruce, pues seríamos nosotros, los hombres, ¿no? Contemporáneos, los hombres provenientes de la especie sapiens sapiens, ¿no? Hay teorías que dicen, ¿no? Que sugieren de que los neandertales pues se extinguieron y no tuvieron nada que ver con los Homo sapiens. Pero sin embargo, las últimas teorías que hemos estado revisando, jovencitos, nos dicen que los neandertales habrían mantenido cierto tipo de relación con los Homo sapiens. Y dentro de esa relación pues se dio un proceso de cruzamiento. Y dentro de ese proceso de cruzamiento, jovencitos, pues muchos seres humanos en la actualidad tenemos algo de los neandertales, así como también de los sapiens. Bien, ¿cómo fueron los sapiens? Ellos ya eran personas mucho más evolucionadas, inventaron herramientas diferentes, ¿sí?
Cuando hablamos de herramientas diferentes, hablamos de herramientas mucho más sofisticadas, de herramientas que si bien es cierto eran más efectivas, que les ayudó a sobrevivir de una manera mucho más exitosa dentro de la naturaleza. Ellos tenían ya un lenguaje mucho más completo, un lenguaje, jovencitos, si bien es cierto, verbal, pero mucho más entendible, ¿sí? Mucho más acabado. Eh, Entre ellos, pues se dio una mayor convivencia, es decir, eran mucho más sociables. Y al mismo tiempo, los Homo sapiens, pues, fueron los creadores de esas obras de arte que le podríamos llamar a las pinturas rupestres, por ejemplo, que nos dejaron jovencitos en los lugares donde ellos habitaron. Entonces, chicos, de esta manera hemos podido nosotros entender cómo los seres humanos dentro de muchísimo tiempo, no solamente 100 años, sino millones de años, miles de años, chicos, los seres humanos llegamos pues a esta etapa de ser Homo sapiens. Este Homo sapiens, jovencitos, viene a ser la base pues del proceso evolutivo del hombre de la actualidad. Pero seguramente ustedes estarán pensando, ¿no? Se estarán preguntando, chicos, si el Homo sapiens de la cual nosotros procedemos, jovencitos, este Homo sapiens que fue la base de la evolución del hombre contemporáneo, es decir, de nosotros, ustedes se preguntarán, chicos, si nosotros en la actualidad seguimos en un proceso de evolución, pues obviamente. Y muchos me dirán, pero profe, yo no me he dado cuenta, ¿no? ¿Qué te vas a dar cuenta? Pues por ejemplo, tú tendrás 12, 13 años, ¿no? En 13 años, pues obviamente no te habrás dado cuenta muchísimo este proceso de evolución, ya que este proceso de evolución pues no se da en décadas, ¿no? O si se dan en magnitudes tan pequeñísimas, tan pequeñas que nosotros no nos damos cuenta. Pero eso no significa, jovencitos, que el hombre actual, el hombre del siglo XXI, se encuentra también en pleno proceso de evolución. Entonces, quién sabe, jovencitos, de acá a 1000 años más, probablemente a 30.000 años más, ¿no? Cuál sea nuestra estructura corporal, cuál sea nuestra estructura cognitiva, cómo será nuestro cerebro. Bien, chicos, ya ustedes han entendido de qué manera, pues, el hombre contemporáneo, quienes somos nosotros, hemos llegado a ser como lo que somos. Bien, ahora, jovencitos, les estoy dejando una actividad bastante importante para que ustedes, luego de haber escuchado esta entretenida clase, ustedes lo desarrollen. De la misma forma, también acá, jovencitos, tenemos una actividad que la he cortado del cuaderno de trabajo que ustedes tienen. ¿Sí? Entonces, luego de haberme escuchado la clase, ya que esta lo he realizado de manera bastante didáctica, ustedes pues van a estar en la capacidad de solucionar estas actividades y muchas más. Bien, jovencitos, ha sido un gusto trabajar nuevamente con ustedes. Nos estaremos viendo la próxima semana. Cuídense, chicos, cuiden a los demás, a sus familiares, porque en estos días la responsabilidad como seres humanos, como parte integrante de la familia, jovencitos, se tiene que demostrar más que nunca. Sí, chicos, ya nos vemos.